Hola, buenos días. Iberdrola acaba de presentar su plan estratégico para los años 2020 a 2025. Así que vamos a verlo, en qué consiste, y vamos a ver cuál es un buen precio de compra ahora teniendo en cuenta este plan. En el año 2000, Iberdrola tenía presencia casi solo en España, exclusivamente. Y ahora mismo tiene presencia ya, además de en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Reino Unido, en México, en Italia, en Australia y en muchos otros países. Entre 2020 y 2025, Iberdrola va a invertir una media de 11.500 millones de euros al año. ¿Y esto es mucho o es poco? ¿Qué es lo que pasa siempre con estas cifras tan grandes? Pues es un 60% más de lo que ha invertido al año entre 2017 y 2019. En este gráfico veis cómo se van a repartir estas inversiones por negocios y por países. Por negocios veis que el 51% va a ir a energías renovables y el 40% a redes. A veces preguntáis en el foro si no se estarán construyendo demasiadas plantas de energía renovable, pero que sí que es verdad que constantemente se ven nuevas noticias de que se construyen nuevas plantas de energía renovable. Pero fijaros que lo que está pasando es que no se está construyendo ya nada de las tecnologías anteriores. Como veis aquí, en los próximos 5 años Iberdrola no va a construir nada ni de energía nuclear, ni de gas, ni de carbón, ni de fuel. Y mucho menos lo va a hacer a partir de 2025, claro. Así que más que estar construyéndose demasiadas renovables, lo que está sucediendo es que ya solo se construyen renovables y no se construye nada de las tecnologías anteriores. Las redes también son cada vez más importantes para este tema de las renovables, porque siempre se ha sabido que ni el sol ni el viento lucen ni soplan las 24 horas del día. Así que para tener una buena gestión de la energía que se genera, de la electricidad que se genera, con plantas renovables, pues hay que tener unas redes mucho mejores de lo que eran las redes del pasado. Y además estas redes nuevas, que ya son inteligentes, no son redes como las que había antes, pues van a permitir dar muchos servicios nuevos por parte de las eléctricas a sus clientes, y por eso, en cierto modo, las empresas eléctricas también tienen un componente tecnológico cada vez mayor. Como sabéis, yo creo que en el futuro los bancos se van a considerar como una especie de subsector de la tecnología, y las eléctricas creo que van también un poco por ahí, por tener un componente tecnológico cada vez mayor. En cuanto a dónde iba a invertir el dinero Iberdrola, de todas estas inversiones planeadas, pues hace un par de décadas el 100% de sus inversiones iban a España, que era el único país en el que estaba Iberdrola. Pero ahora veis que en los próximos 5 años en España va a invertir solo la quinta parte de ese dinero. El país en el que más va a invertir es Estados Unidos con el 34%, luego el Reino Unido con el 16% y luego Brasil con el 11%. Estos 4 países, España, Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, son los 4 países más importantes para Iberdrola en este momento. Además de eso, también está en otros países de Europa, de Latinoamérica y en Australia, y está buscando crecer cada vez más en otros mercados que no sean esos 4 mercados principales, de España, Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Con todas estas inversiones renovables que va a hacer, en 2025 tendrá el doble de capacidad renovable que en 2019, y eso es una subida muy fuerte, claro. En este otro gráfico veis cómo va a quedar repartida la capacidad renovable por tecnologías en 2025. La más importante será la eólica terrestre, luego la solar, luego la hidroeléctrica y luego la eólica marina. Aunque es importante saber que la eólica marina es mucho más rentable que la eólica terrestre. Y por eso la importancia de la eólica marina en los beneficios de Iberdrola va a ser superior a la que vemos en este gráfico, que nos representa la importancia por megavatios. Como veis en este otro gráfico, en 2025 España seguirá siendo el país en el que Iberdrola haya invertido más dinero, tenga más inversiones acumuladas. Porque lógicamente es el primero que empezó a invertir desde que se creó, hace muchos años, con las empresas que dieron lugar a la actual Iberdrola, como Iberdrola y Iberduero, y por tanto es donde tiene más inversión acumulada. Otra cosa importante es que el almacenamiento de energía renovable cada vez es más importante para que las energías renovables puedan sustituir de verdad a las energías fósiles, por lo que hemos visto y que ya conocemos de que ni el sol ni el viento están las 24 horas del día generando electricidad. Así que Iberdrola va a utilizar y potenciar 3 tecnologías de almacenamiento renovable, de almacenamiento de energía renovable, que son las baterías, el bombeo y el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el hidrógeno que se genera con energías renovables en lugar de generarse con gas, por ejemplo. Y además de utilizarse como almacenamiento de energías renovables, el hidrógeno verde ya se usa, y cada vez se va a usar mucho más, como combustible para cosas muy pesadas como barcos, aviones, industria pesada y transporte pesado por carretera. Otra cuestión interesante es que Iberdrola ahora mismo, desde hace años claro, pues vende más electricidad de la que produce. ¿Y cómo hace esto? Pues comprando electricidad a otras empresas, para luego vendérsela a los clientes de Iberdrola, como veis en este gráfico. Así que a medida que vaya desarrollando toda esta capacidad
renovable que estamos viendo de este plan, irá necesitando comprar cada vez menos electricidad a otras empresas y eso irá mejorando su margen de beneficios. ¿Por qué? Pues porque se ahorrará el beneficio que ahora tienen esas otras empresas que generan electricidad para vendérsela a Iberdrola y que luego Iberdrola se la venda a sus clientes. En cuanto a las previsiones de resultados, pues además de todas estas inversiones, va a hacer unos planes de seguir reduciendo costes. Y con todo ello, las inversiones y la reducción de costes, espera tener en 2025 un beneficio neto de 5.000 millones de euros, que esto es un crecimiento pues más o menos del 6-7% al año. Así que este beneficio neto de 5.000 millones de euros pues supondrá un beneficio por acción en 2025 de unos 0,80 euros por acción más o menos. Iberdrola se compromete a pagar un dividendo mínimo de 0,40 euros hasta 2022 y luego un mínimo de 0,44 euros hasta 2025. Pero como el payout va a ser de entre el 65 y el 75%, pues si cumple todos estos planes, el dividendo de 2025 será más o menos de entre 0,53 y 0,56 euros. El dividendo lo va a seguir pagando con primero dividendo flexible y luego amortización de acciones. Así que esto no solo es un dividendo real, sino que es mejor pagar un dividendo en efectivo normal y corriente, como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí. En cuanto a la deuda, pues durante todos estos años hasta 2025, el ratio deuda neta EBITDA se va a mantener más o menos en las 3,7 veces, como veis en este gráfico de aquí. En estas previsiones de deuda ya está incluido el plan que tiene para vender activos por unos 3.200 millones de euros más o menos de aquí hasta 2025, que son activos que considera que son menos rentables que los demás que tiene y que las inversiones que va a hacer, y por eso cree que es mejor vender estos activos para usar ese dinero en las inversiones. Y en cuanto a la valoración, pues Iberdrola no está cara, aunque haya subido mucho en los últimos años, como os conté en este vídeo que os dejo por aquí, tratando el caso de los que habéis comprado Iberdrola hace unos pocos años a 2 o 3 euros más o menos. En el momento de hacer este vídeo, Iberdrola cotiza algo por encima de 11 euros. En 10 euros, el PER 2019 es de unas 18 veces y la rentabilidad por dividendo es del 4%. Lógicamente aún no se conocen los resultados finales de 2020, pero con las estimaciones, con el camino que lleva por el que ya se saben los del tercer trimestre y las estimaciones que hay, a esta cotización de 10 euros, el PER va a bajar a 17 veces, más o menos, y la rentabilidad por dividendo va a subir hasta el 4,3% más o menos. Y si cumple las previsiones de este plan estratégico, que es bastante probable que lo haga, de hecho en el plan estratégico anterior lo ha superado, pues en 10 euros el PER 2025 será de 12-13 veces y la rentabilidad por dividendo subirá hacia el 5,5% más o menos. Así que creo que 10 euros o menos es un precio de compra bastante bueno para Iberdrola. Y si sabéis vender opciones put, pues vender opciones put con precio de ejercicio 10 o menos y vencimiento hasta 3 meses, pues también me parece muy buena idea. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo, nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.